Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos hablar del crimen organizado en Paraguay. Lo que aconteció la semana pasada en la ciudad de Presidente Franco, donde fueron abatidas tres personas por las fuerzas de seguridad y que supuestamente, por lo menos hasta la fecha, no tenemos confirmación exacta, certeza alguna, si realmente son miembros del denominado Comando Vermelho o no. Lo cierto y lo concreto es que los organismos de seguridad de Paraguay están hablando de una serie de hipótesis. Incluso yo recibí una llamada la semana pasada de un periodista argentino preguntándome si es cierto que se estaba planeando dinamitar la represa hidroeléctrica de Itaipú, ¿no? O sea, entre tantas hipótesis que se estaban hablando, conjeturando en relación con lo que sucedió en Presidente Franco, se manejaba ese tipo de cuestiones, como también la liberación justamente de uno de los integrantes del Comando Vermelho que se encuentra en la agrupación especializada de la Policía Nacional en el barrio Tacumbú de la ciudad de Asunción. Aún siguen las investigaciones, seguramente en los próximos días tendremos algo más aproximado a la certeza de con qué está vinculado este grupo y realmente qué es lo que tenían planeado. Pero nosotros solamente queremos considerar eso como un punto de partida, porque queremos hablar del crimen organizado. Es decir, no solo hacer un análisis de lo que pasó la semana pasada, con estos delincuentes o supuestos delincuentes que fueron abatidos, sino queremos hablar de cómo está organizado básicamente el crimen o la delincuencia organizada, que es un término también que estuve leyendo en internet. O sea, crimen organizado o delincuencia organizada también se denomina, porque en ese contexto, y vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, ¿quiénes podían ser denominados parte de un crimen organizado? Porque hay toda una jerarquización, roles, funciones. Increíble la capacidad de organización que tiene esta denominación llamada crimen organizado. Y hoy está con nosotros en Visión País ya un colaborador asiduo, el profesor doctor Juan Martens, investigador de CONACYT y uno de los criminólogos científicos formados académicamente en nuestro país. Muy buenas noches, doctor Martens, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor, a vos y a los panelistas, y la panelista. Así mismo, saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, Francisco, a los compañeros del panel, al invitado y a la teleaudiencia. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a nuestro invitado, los compañeros y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, ¿cómo está? Buenas noches a los compañeros, también a nuestro invitado y por supuesto a la teleaudiencia. Bueno, equipo completo, hoy estamos en Visión País, conductor y los tres panelistas para tratar un tema que, por cierto, a veces solo quedamos en la espectacularidad de ciertos acontecimientos y no hay un análisis profundo de este tipo de problemáticas, porque lo que sucedió en la ciudad de Presidente Franco, a la que ya hicimos referencia, si sumamos aquello que también se vinculó con el crimen organizado, lo de Rafap en la ciudad de Pedro Juan Caballero en el año 2016, si mal no recuerdo, aquel operativo tipo comando que duró casi 4 horas en Ciudad del Este, cuando el grupo criminal cruza el puente de la Amistad. Obviamente estamos hablando que cruzan de Foz de Iguazú a Ciudad del Este, hacen el golpe, después cruzan nuevamente. Uno dice, tan vulnerable es nuestro país, digo bien, frente a este tipo de organizaciones delincuenciales. Bueno, de eso hablaremos durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos a que nos acompañe. Brevísima pausa. Crimen organizado.
¿A qué nos referimos con el concepto? Trasladamos la pregunta a nuestro invitado, al doctor Juan Martens. Básicamente, a una estructura, a un grupo de personas que se dedican de manera organizada y bajo una estructura jerárquica a cometer delitos. Pero como bien lo dijiste, doctor, es un fenómeno difícil de definir, difícil de acotar, y de hecho hoy se está hablando de la insurgencia criminal. Dentro de lo que es el crimen organizado, este concepto sirve para explicar aquellos grupos que tienen un poder bélico mayor o igual a un Estado o a una región, que desplaza absolutamente al Estado en el ejercicio de su soberanía en un territorio, impone su poder, impone sus normas de convivencia y por tanto realizan todo aquello cuanto precisen y necesiten para llevar a cabo sus distintos tipos de criminalidad. Cuando generalmente, doctor Martens, se habla del crimen organizado, se habla del caso del Comando Vermelho y se habla de otro tipo de organización también que de alguna manera tiene, digamos, sus movimientos, por utilizar algún término, en nuestro territorio, pero no se habla, por ejemplo, del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. En ese caso, el EPP o al EPP, ¿podríamos denominar también dentro de la categoría del crimen organizado? Desde una perspectiva jurídico-penal, sí. Tanto el EPP como el PSC, como el Comando Vermelho u otros grupos más independientes pueden ser considerados parte de un crimen organizado, pero otra vez, teniendo en cuenta las particulares características de cada uno de estos grupos, aparecen las subclasificaciones que lo que buscan es dar mayor precisión a este grupo de manera a enfrentarlo con mayor eficacia y obtener resultados de detener la industria del crimen que están llevando adelante. Y otra cosa importante para tener en cuenta, en general cuando se habla del crimen organizado, por lo general asociamos a la figura del narcotráfico, pero no solamente el narcotráfico es la materia prima central o el objeto principal de la asociación. La trata de personas, esto a nivel mundial, prácticamente disputa con el narcotráfico las regalías, las ganancias que generan el tráfico de armas, o sea, esto también, y esto en otros países el tráfico de migrantes, o sea, que es distinto a la trata de personas. Entonces, este conjunto de cosas o este conjunto de fenómenos hace referencia al crimen organizado en general. En ese contexto, ¿por qué siempre que se habla de crimen organizado se realiza desde una óptica, digamos, de un fenómeno internacional? Es decir, que la manera en que debe ser no solamente comprendida, sino, digamos, tratada desde el punto de vista de las políticas públicas, que de nada sirven los esfuerzos nacionales, sino tiene que ser bajo una alianza estratégica a nivel internacional. Y precisamente porque al tratarse de una criminalidad compleja, también se le denomina crimen transnacional, es decir, son situaciones en donde en algún sitio ocurre o empieza el delito que tiene consecuencia o tiene final otro país distinto al del origen. De allí que la soberanía y quienes deben combatir al crimen organizado hoy está en discusión, hoy está en disputa teórica. De hecho, cada vez más el crimen organizado aparece como las nuevas amenazas o las amenazas emergentes, y hay toda una corriente teórica que dice ya que la policía no puede ocuparse de enfrentar al crimen organizado y que tiene que ser el ejército el que se ocupa de enfrentar a esta problemática. Entonces, en esta discusión, que está en plena discusión, en pleno proceso de construcción teórica, el abordaje del crimen organizado, se dan este tipo de discusiones académicas que permiten o pretenden abordarlo de una manera más eficaz, tratando de impedir que se asienten. Y en el caso paraguayo en particular, nuestras principales amenazas en este momento desde el punto de vista del crimen organizado son el PSC, el primer comando de la capital, que tiene una característica además muy particular desde la forma en que se origina, la forma en que recluta, la forma en que le mantiene a sus miembros, a sus hermanos, como dicen ellos. Por otro lado, el Comando Vermelho, en ocasiones y en la mayoría de las veces rival al primer comando capital, y también los otros grupos pequeños que no por eso dejan de ser preocupantes o dejan de poner en riesgo la soberanía y la seguridad del Estado paraguayo.
En esos dos casos de organización, digamos, criminal, tanto el PCC como el Comando Vermelho, en el primer caso se le atribuyó el asesinato del empresario Rafat, ¿no?, en Pedro Juan Caballero en el 2016. Pero también tengo entendido que no solamente en el caso del asesinato de Rafat, sino también aquel operativo comando a Prosegur en Ciudad del Este. 10 meses después, en 2017, justamente. 2017. El de Ciudad del Este. El de Ciudad del Este. Que también se le atribuyó al PCC. Pero hace un buen tiempo se viene hablando del Comando Vermelho. Más allá de las hipótesis que muchas veces las autoridades nacionales, doctor, en declaraciones a la prensa suelen hacer referencia a estas dos organizaciones, ¿qué veracidad se tiene de que efectivamente esas organizaciones criminales están operando en nuestro país? A ver, el PCC, de hecho, la Universidad de Sao Paulo tiene un núcleo de estudios de la violencia que, entre otras cosas, una línea específica de investigación es el crimen organizado, entre ellos el primer comando de la capital. Aquí hay que reconocer también, hay otra autora clásica y clave en esto, es Carina Biondi, una socióloga que escribió un libro que permite entender y acercarnos a esta problemática, que se llama Junto y Misturado. Ella, con una experiencia de vida, 7 años en una prisión junto a su marido, pudo descifrarnos la estructura del primer comando de la capital, ¿no? Entonces, le usaban a Paraguay, voy a esta es literatura para responder esa pregunta, estos grupos le venían usando a Paraguay como una zona de confort. Es decir, como el Estado brasileño les venía presionando mucho, matando incluso, encarcelando a otros, encontraban en Paraguay una zona de paz, de confort, en donde no se sentían perseguidos ni amenazados por el Estado. Creo que en esto continúa. O sea, el Estado paraguayo no les representa en este momento una amenaza, por eso es que vemos y excepcionalmente vamos a encontrar un enfrentamiento entre el crimen organizado, primer comando capital y comando Vermelho, con el Estado, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en México o de lo que ocurre en Brasil mismo. O sea, el Estado no les representa una amenaza porque ellos le pueden cooptar o le pueden usar al Estado. Entonces, este es un primer punto. Desde 2 años atrás aproximadamente, además de usarle al Estado paraguayo o al territorio paraguayo como una zona de confort, aparentemente, y estos datos nos confirman, también están usando como una zona de negocio, como una zona de recaudación, como una zona ya en donde implantan su modus operandi de manera a generar recursos. Y aquí las informaciones que se tienen son realmente preocupantes. En 8 cárceles paraguayas el primer comando capital está bautizando y está tomando adeptos. Esto lo tiene confirmada la Policía Nacional, los organismos de seguridad, nosotros también lo hemos podido confirmar. Como dicen ellos, inician el proceso, o sea, inician el proceso y en la medida que van ganando adeptos, se van fortaleciendo y van controlando el territorio desde las cárceles. Y esto en una lectura coordinada con la última encuesta nacional de victimización, en donde salía que el principal delito que sufrían las personas prácticamente en todas las regiones era la extorsión. O sea, podría estar absolutamente relacionada la presencia del PCC principalmente con estos crímenes de extorsión que se documenta como que el más sufrido por los paraguayos y las paraguayas en el año 2017. Esa es una cuestión muy importante. La otra cuestión importante que no hay que dejar de vista es que en la medida que vayan ocupando las prisiones y se vayan empoderando en las prisiones, el control extramuros, el control fuera de la prisión, en el territorio circundante, es una cuestión cada vez más cercana y real. Y como vimos en los últimos meses, o sea, policías confabulados en el pleno corazón financiero y mercantil de la ciudad, o sea, este tipo de hechos nos da cuenta de que sí tienen razón los organismos de seguridad del Estado cuando vienen diciendo que el PCC se está afianzando, el Comando Vermelho se está afianzando y esto representa un riesgo para la seguridad, representa un riesgo para el ciudadano de a pie, porque hay publicaciones que dan cuenta que en la medida que ocupan y deciden ocupar un territorio, van sacando dinero desde 10.000 guaraníes de cada familia, de cada persona que ocupa un barrio o ocupa una comunidad. Imagínense que todos los comerciantes de Mariscal López,
de que todos los que tienen bares en la zona del microcentro tengan que aportar 50.000, 100.000 guaraníes la noche o la semana para que puedan seguir operando, y si no, sufren represalias por parte de este tipo de organización. O sea, de allí la complejidad y la necesidad de abordarlo interdisciplinariamente, de abordarlo con la seriedad que merece y efectivamente tratar de frenar. Y por último, creo que es una política acertada la que está haciendo el Estado paraguayo, la de expulsar a los que le detienen. En los últimos años vienen expulsando de manera continua a los presuntos miembros del PCC y del Comando Vermelho. Más de 300 personas fueron expulsadas en los últimos años. O sea, la expulsión es como está en caliente, y esto es recomendado porque en la medida que se afiancen y que tengan presencia en las cárceles, esto representa aún más un peligro. Y finalmente, si hoy tenemos 8 cárceles que están siendo, en donde hay bautismos por parte del PCC, tenemos en las distintas penitenciarías ya zonas específicas del PCC, y esto es una cuestión preocupante para el sistema penitenciario nacional. ¿Cuál sería la diferencia entre el PCC y el Comando Vermelho? Básicamente la forma en que nacieron, aunque por el camino se fueron dando ciertas similitudes. Recordar, el PCC nace en un contexto de mucha violencia intracarcelaria y aparece como una reivindicación de derechos de los presos. Imagínense lo contradictorio. De allí que el discurso para los presos y las cárceles paraguayas son un terreno muy propicio para que se afiance este grupo criminal, porque ellos nacen defendiendo los derechos que le corresponden efectivamente a los presos, ¿no? O sea, luchan por comida, luchan contra la violencia de los guardias de seguridad, luchan en contra de la corrupción en el sistema penitenciario, y en ese contexto se organizan y nacen, y nacen en el estado de Sao Paulo. En similares condiciones y características, el Comando Vermelho lo hace, pero en Río de Janeiro, y por tanto la cuestión territorial es una cuestión muy simbólica y es muy importante para distinguirse también los códigos de conducta que tienen uno y otro grupo, que lastimosamente hoy no podemos ahondarnos. Y otra cuestión importante, Francisco, panelistas y audiencia, es que este año nuevamente, con los últimos registros estoy viendo, el homicidio en Pedro Juan Caballero, o sea, en el departamento de Amambay, vuelve a ascender. O sea, se producen picos históricos cuando hay disputas territoriales. En este sentido, la muerte de Rafat en el 2016 elevó a 120 asesinatos ese año, que fue uno de los picos históricos que tuvo el departamento de Amambay. Este año, a octubre, finales de octubre, tenemos 104 asesinatos ya. El año pasado tuvimos solamente 100. Entonces, esto es un indicador de que en Pedro Juan Caballero o en Paraguay en general, en este momento, no tenemos un grupo que esté manejando el territorio, y esto representa un riesgo para la seguridad de las personas porque, como dicen, Marcola, el gran hermano del PCC, vive en Bolivia, usa a Paraguay como forma de tránsito de todos sus negocios, entonces es estratégico y se debe empoderar y manejar exclusivamente este territorio. A la vuelta de la pausa queremos seguir con el análisis, como es lógico, pero sobre todo queremos focalizar nuestra mirada, por un lado, en la parte operativa, por otro lado, en el trabajo de inteligencia, porque en el crimen organizado el trabajo de inteligencia es fundamental, no solamente la parte operativa, porque, y eso le vamos a trasladar la pregunta después a nuestro invitado, porque en la parte operativa, y obviamente la inteligencia y la parte operativa fracasó, digamos, con aquel operativo comando atribuido al PCC que en el 2017 aconteció en Ciudad del Este contra la empresa Prosegur. ¿Están los organismos de seguridad de nuestro país preparados para afrontar los desafíos, enfrentar, digamos, a estas organizaciones? Pero solo tenemos que tener en cuenta el PCC y el Comando Vermelho. No nos estaremos olvidando también del EPP. A la vuelta, pausa, continuamos con el análisis.
Nos preguntábamos en el bloque anterior si solamente tenemos que ocuparnos del PCC y el Comando Vermelho o no tenemos que olvidar a la otra organización nacional que es el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Entonces agregamos como un elemento más también esa organización, sobre todo aprovechando, digamos que le tenemos hoy como invitado al doctor Juan Martens, que realizó una investigación científica justamente en relación con el autodenominado EPP, una investigación científica, porque aquí se habla mucho, digamos, en Paraguay, yo siempre suelo decir, se toca de oído y se repiten cosas sin argumentaciones y sin base científica. Pero ahora dejo a los panelistas para que puedan hacer los comentarios o preguntar a nuestro invitado un tema que nuevamente generó la sensibilidad, por lo menos a nivel de la opinión pública, a raíz de lo que aconteció la semana pasada en la ciudad de Presidente Franco. Eduardo. Sí, realmente lo que estuvimos escuchando del doctor es tremendo, pensando en que tenemos un estado bastante débil en seguridad y estamos viviendo una escalada en violencia que muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Estamos viendo la semana pasada un coche bomba por primera vez en Paraguay, creo que después de Somoza, que fue lo último, que fue un bazucazo. Esto es algo realmente tremendo para nosotros, para un país como el nuestro que no está acostumbrado a este tipo de acciones delictivas organizadas, ¿verdad? Porque de ahí viene el crimen organizado. Son acciones delictivas que tienen una planificación de un tiempo importante, recursos, ¿verdad?, importantes que gastan, porque acá en ese coche bomba se habrá invertido un buen dinero. Aparte de eso, estamos viendo que esta escalada, como siempre de repente los asuncenos decimos, se da en la frontera, pero hoy tuvimos ya algunos episodios ya aquí en el departamento central y en Asunción mismo, en el centro de Asunción, ¿verdad?, en el nuevo centro de Asunción. Y así como estabas diciendo, Paraguay era como un paraíso para este tipo de personas en el cual nadie le molestaba, mientras tenían dinero para pagar, digamos, el silencio de mucha gente. Pero hoy, lo que estabas diciendo, que están trasladando sus negocios aquí por la persecución misma que reciben en Brasil, hace mucho más complejo el tema para nuestra gente. Y de hecho, una de las informaciones que se tuvo por el tema del coche bomba, específicamente, que realmente actuó bien nuestra policía, evidentemente, pero los que les pasaron la información fueron gente de inteligencia de la Interpol de Brasil. O sea, no fue un trabajo de inteligencia paraguayo, según por lo menos la información que se puede encontrar en los medios digitales, en internet. Y entonces, estamos viendo que realmente la debilidad de nuestras instituciones policiales e investigativas es bastante fuerte. Y realmente también vimos un asalto la semana pasada en el cual entre camaradas se matan, ¿verdad? Capaz fue una cuestión, fue un accidente o no, eso se va a determinar con los estudios posteriores, pero dan también cuenta de que la preparación de nuestra policía es relativamente baja, por no decir paupérrima. Entonces, ¿qué nos queda, verdad? ¿En qué tenemos que invertir? ¿Cuál es el futuro de un país con un vecino tan grande como Brasil, con problemas gigantescos como el PCC y el tema del otro grupo? ¿Cómo hacemos nosotros como país para estar seguros? Esa es la gran pregunta. Karina, el tema de la seguridad ciudadana es muy sensible a nivel de opinión pública. Justamente los estudios demuestran que digamos, una de las estrategias que mejor trabajó Bolsonaro fue el tema de la inseguridad, en este caso, de la inseguridad en el nordeste y el norte de Brasil, a pesar de que ahí también hay diferencia, digamos, entre un candidato y otro. Pero digo, es muy sensible. Mi pregunta puntual, yo no veo que la clase política esté considerando, digamos, como parte de su agenda lo que hace a la seguridad ciudadana. O sea, por lo menos mi mirada es que no se está tomando con la seriedad con que se tendría que hacerla. ¿Cómo vos ves?
Bueno, en primer lugar, Francisco, creo que es importante y creo que en oportunidades anteriores, cuando tuvimos la oportunidad de recibirle al doctor, tocamos también lo que tiene que ver con la posibilidad de instalar esa sensación de inseguridad de manera permanente, pero también yo veo en paralelo una naturalización cada vez más de situaciones de violencia. O sea, van sucediendo estos acontecimientos y puede ser que el impacto dure unos días, pero después volvemos a una aparente normalidad, desconociendo que ese fue un hito o un momento determinado en un proceso organizativo que incluso atenta a nuestra propia soberanía como país, ¿verdad? Entonces, allí sí me parece que es importante también aprovechar la presencia del doctor para ver de qué manera nosotros como sociedad estamos procesando esta situación, porque sí es cierto que aunque haya mucho elemento de esta instalación de una subjetividad, de la sensación de inseguridad en nuestros medios de comunicación. No tengo datos científicos, pero realmente uno ve un noticiero y 70% tienen que ver con noticias delictivas y otro porcentaje que tiene que ver con la realidad nacional. Pero eso, a mi parecer, contribuye a una naturalización de estos casos. Entonces el estado de alerta va, el umbral de afectación es cada vez menor, ¿verdad? La gente ya no se asusta con estos casos. Y también creo que cuando surgen este tipo de discusiones, coincido contigo, Francisco, no se toma en serio como un análisis del impacto, se toman como hechos aislados. Y detrás de un hecho aislado, así mismo como decía Eduardo, o sea, hay un coche bomba que implicó una serie de procesos, meses de preparación, de inversión, de casas que habrán sido alquiladas, de personas involucradas que se desconoce. Se ve el resultado final y nos quedamos en la apariencia de un fenómeno sin encargarnos de estudiar el fenómeno en sí. Juan Pablo, el tema de los medios de comunicación, sin lugar a dudas, cumplen un rol no solamente importante, sino yo diría determinante en lo que hace al tema de la seguridad ciudadana. O sea, tiene que formar opinión a partir de ahí y lo que generalmente hacen los medios de comunicación es de alguna manera espectacularizar hechos vinculados con la seguridad ciudadana. Es probable que eso explique también esa sensación de inseguridad que la gente tiene respecto a la inseguridad real, digo. En ese contexto, ¿cuál es la responsabilidad principal que vos crees tienen los medios de comunicación? Lo hablamos ya en una oportunidad, Francisco, y es alta. La última vez que estuvo acá el doctor Martens, justamente estábamos analizando el tema de la percepción en todo sentido, pero me nacía, mientras escuchaba la exposición de mis colegas aquí de la mesa, el tema de política pública en materia de seguridad. ¿Existe una política pública en materia de seguridad en torno a lo que decía también Eduardo sobre la calidad de los agentes de seguridad? Hablabas vos en el bloque anterior de que esto en torno al combate al crimen organizado ya no se lo puede hacer a nivel de un estado, ya es un conglomerado de estados, es un concepto de regionalización que hay que pasar a un nivel superior. ¿Están preparados los agentes de seguridad en el Paraguay como para poder dialogar con sus pares de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Chile, de México, ya que se habla incluso de una apertura de una ruta donde se trafica no solamente personas, sino que también otras cuestiones? Entonces, también me parece que es importante hablar desde el punto de vista, y aprovechando la presencia del doctor Martens, Francisco, el tema de una política pública en materia de seguridad. ¿Existe? ¿Alguna vez tuvimos? Si tuvimos, ¿fue buena o realmente no tuvimos? Y la otra cuestión que me gustaría también aprovechar la presencia, Francisco, para preguntarle al doctor Martens. Mucho se habló también incluso en declaraciones de senadores, en declaraciones de la prensa, del vínculo del expresidente Horacio Cartes con crímenes organizados. Y si hay un estudio y un análisis, por lo menos desde estos centros de pensamiento, sobre esos vínculos. ¿El presidente Horacio Cartes está metido en grupos de crimen organizado? Es la pregunta. Ahora, hay un montón de preguntas para nuestro invitado, pero yo quisiera contextualizar. Cuando asumió Horacio Cartes la presidencia de la República, después de unos días
presentó un proyecto de ley que tuvo casi consenso unánime en ambas cámaras del Congreso Nacional, que fue aquella modificación de la Ley de Defensa Nacional, ¿verdad? O sea, como un mensaje claro dentro de la agenda, más allá del tema de la inconstitucionalidad que también discutimos aquí, pero había desde la agenda del Ejecutivo un mensaje en relación con un tema que, reitero, es bastante sensible para la opinión pública. Sin embargo, este gobierno no hemos escuchado nada en concreto que tenga que ver con la seguridad. Pido disculpas si yo no lo escuché, pero trato de seguir un poco a ver qué tiene como agenda el Poder Ejecutivo en varias áreas y en particular, como nuestra mirada hoy está focalizada en el tema de la seguridad, no escuché. Pero traslademos la pregunta al estudioso, como es el caso, al investigador, como es el caso de nuestro invitado de hoy. En primer término, yo no escuché por parte del Ejecutivo un proyecto como sí tenía, digamos, Horacio Cartes. Uno esté de acuerdo o no con él es otra cosa, pero tenía, ¿sí? Que haya fracasado es otra cosa, pero digamos, de alguna manera dio algunas señales. Este gobierno, ¿usted conoce, doctor Juan Martén, que tenga algo? Ciertamente, o sea, no se ha hecho una presentación pública de los planes de los 100 días de gobierno, como se estila en los distintos países. Sin embargo, tengo conocimiento de que hay ciertos programas y planes de seguridad que se están tratando de implementar. Lastimosamente, tal vez no tenga esta difusión que se precisa, que necesitamos, porque el principal desafío del actual ministro del Interior es la ansiedad ciudadana, es el temor al delito. La encuesta nacional de victimización nos cuenta que el 97% de la población paraguaya cree que aumentó la delincuencia, se tiene mucho miedo y hay que hacer un pacto con los medios de comunicación. Es urgente que esto se plantee desde el gobierno, porque el dato es que el 91% de los paraguayos y las paraguayas nos informamos sobre delincuencia a través de la tele. El 93% lo hacemos casi todos los días y lo hacemos a la hora de dormir o a la hora de levantarnos, o sea, en similares proporciones. Esto nos dice que nos acostamos viendo violencia o nos despertamos viendo violencia. O sea, es necesario un pacto como ha ocurrido en otros países. Colombia tiene un ejemplo, o sea, distintas experiencias latinoamericanas, europeas, de que sea una política de seguridad el trabajar la percepción, el miedo, pero esto tiene que ir acompañado necesariamente de una mayor legitimidad de la Policía Nacional. Esto, lastimosamente, los datos dicen que es la institución que más coimea, entonces ahí tenemos un problema. Tiene que ganarse esta profesionalidad y difícilmente pueden darse estas situaciones cuando nuevamente, cuando bien lo decía Eduardo recientemente, en estos días, creo que fue el miércoles o el jueves, un subcomisario está bajo sospechas de haberle disparado a otro subcomisario y las cámaras mostraron cuando un agente de policía le sustraía la billetera a un presunto detenido delincuente. O sea, en este contexto es muy difícil elaborar un plan nacional de seguridad, ya que la deslegitimidad de estas instituciones son elevadas. Y por otro lado, lo que no tenemos que olvidar, y Karina nos puede dar tal vez mayor luz sobre este tema, es que la seguridad es un problema también de la municipalidad. Las municipalidades, en el control del territorio, en el manejo, en el ordenamiento de su territorio, hace prevención de la delincuencia, porque está súper estudiado y demostrado que los ambientes desordenados, caóticos, generan más ambientes criminógenos, situaciones criminógenas, que estos se reproducen y generan temor, oportunidades delictivas, y que por tanto no es solo responsabilidad de la Policía Nacional, no es solo responsabilidad de la Fiscalía, sino que también gobiernos locales, ministerios de salud, ministerios de educación deben involucrarse en la prevención, en la represión y en la formalización de planes y programas de seguridad. En breve volvemos para analizar de qué manera tendremos que afrontar estos desafíos que hacen al crimen organizado. Y para responder también la pregunta que formularon los panelistas, ¿están preparados nuestros organismos de seguridad para este desafío? Brevísima pausa.
el tema del crimen organizado, sin lugar a dudas, es una cuestión bastante compleja, por lo que ya habíamos desarrollado en los bloques anteriores. Requiere de un estudio donde tienen que intervenir muchos especialistas, decíamos, desde el área de la inteligencia, pasando por la parte operativa y también otros profesionales, porque se requerirá seguramente también de estudios de sociólogos. Nos decía lo último nuestro invitado, incluso ahí también se habla de una responsabilidad de la municipalidad, porque es el organismo público más cercano que tiene, digamos, un ciudadano en términos territoriales. Pero ahora dejo este espacio para los panelistas en función a lo que estaba señalando justamente nuestro invitado, Eduardo. Bueno, la verdad que como vuelvo a repetir, no vemos muchos planes en este nuevo gobierno todavía. Evidentemente es llamativo que todavía no se sienten del todo en sus sillas y propongan ya acciones específicas que permitan dar seguridad a la ciudadanía, o por lo menos aumentar la percepción de seguridad, que es fundamental también muchas veces. Claro. Otra de las cuestiones también importantes es trabajar, creo yo, desde el punto de vista de la academia, que el doctor está, y difundir este tipo de datos digamos, en otros programas también, por supuesto. Nosotros, como siempre, estamos difundiendo primero, pero realmente necesitamos que esto se difunda y que genere algún tipo digamos, de acción ciudadana que permita organizaciones, células de organizaciones de seguridad, ya sea a nivel barrial, a nivel de cuadra, a nivel de vecinos, a nivel de barrios, ¿verdad?, que permitan empoderarse del tema de seguridad, apoyar a las comisarías, apoyar a los policías, generar algún tipo de fondos para poder invertir en cámaras de seguridad que hoy son un poquito más económicas que antes, y de repente también usar la tecnología en el teléfono, que es fundamental, que existen aplicaciones en las cuales se puede compartir, digamos, cierta información de inseguridad muy rápidamente entre vecinos. Entonces, eso genera también un poquito de más conciencia de parte de los ciudadanos y los pobladores de un barrio, como para poder integrar y poder trabajar en la seguridad, porque muchas veces esperar todo, eso también es una cuestión que tenemos que saber todos, esperar todo, de que el gobierno resuelva todo, el Estado resuelva todo, es prácticamente imposible, ¿verdad? Al final, los perjudicados siempre son las personas a pie y son los ciudadanos. Ahora, a pesar de que en el contexto que planteaba Karina, Eduardo, el tema de la inseguridad, diríamos, afecta a todos los niveles socioeconómicos, a unos más, a otros menos, pero digamos, es transversal a todos los niveles socioeconómicos. Y en ese contexto también tenemos que sí enfatizar la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar seguridad para todos sus ciudadanos. Y ahí es donde vemos una serie de debilidades. Como planteó el doctor Juan Martens, el tema de la territorialidad y dentro de ese contexto la figura de la municipalidad. ¿Qué experiencia hay en Paraguay? Bueno, yo quiero decir que me encantaría, doctor, ver este mapa y ver la implementación de las políticas públicas del Estado paraguayo en estas mismas zonas, para hacer el cruzamiento para, supongo, o mi hipótesis, presunción, es que donde hay más índices de violencia también hay mayor ausencia del Estado o más se deja más la tierra libre para que otros actúen en el territorio. En el caso de Asunción, que es bueno el ámbito donde a mí me toca tener más vínculo, estaba comentando la experiencia ahora que estamos en un periodo de inundaciones, que se están montando los albergues, los espacios donde las personas afectadas por la inundación se reubican. Y la verdad que dentro de la tragedia es una oportunidad donde las políticas de Estado pueden ir y concentrarse y aplicarse en un espacio territorial y donde también tienen la oportunidad de empezar a trabajar con esas comunidades que durante el resto del año muchas veces están abandonadas y donde también por lo menos creo que ahí va también la responsabilidad de los municipios, el trabajo sobre esa violencia estructural,
O sea, nosotros estamos hablando acá de hechos de violencia directa, pero detrás de esa violencia directa hay una violencia estructural que hizo que llevemos a estos niveles de violencia en términos de violencia directa. O sea, la ausencia del Estado en políticas educativas, en políticas de salud, en políticas de intervención, incluso de seguridad, porque esa mamá que es madre de un niño, de un adolescente que fue víctima en un asentamiento popular, también es víctima de la inseguridad, ¿verdad? Entonces creo que también ese componente de la violencia estructural es la que le debería involucrar a todos los estamentos, más allá de lo que establece la ley. O sea, el municipio no tiene capacidad de desarrollar una política represiva, pero sí tiene la posibilidad de instar a que todos los organismos del Estado bajen a territorio las políticas y vayan por lo menos trabajando sobre esa violencia estructural que tanto daño le hace a nuestra comunidad. En la línea que plantea Juan Pablo, Karina, la reflexión, no es fortuito obviamente que en las favelas de Brasil precisamente estén las estructuras más fuertes del crimen organizado. No es fortuito que el EPP se ubique en un territorio geográfico como el norte del país. ¿Cómo estás viendo a este nuevo gobierno en el sentido de marcar presencia del Estado en los territorios más vulnerables donde pueden conseguir adherentes estas organizaciones criminales? Y en 60 días creo que es muy poco, no podemos ver que puedan existir planes, por eso hablaba en el bloque anterior Francisco de las políticas públicas en materia de seguridad y ver instituciones, en el caso por ejemplo de la que lleva adelante el ministro Juan Ernesto Vallamayor, que salga a luz pública y diga, este es nuestro plan en materia de seguridad y que pueda socializar y que la ciudadanía pueda también ser partícipe del proceso. Ahora bien, una cuestión interesante me pareció cuando escuchaba las intervenciones, es analizar un poco de lo que mencionabas, el estrato social de la cual provienen también las personas que se dedican a la seguridad, llámese la policía en este caso. O sea, son personas que encuentran refugio dentro de estas estructuras en cierta manera armadas que le van a dar casa, comida y en cierta manera un próspero porvenir si es que llega a terminar y se vuelve policía y posteriormente va ascendiendo y luego comisario, pero vienen realmente sin la capacidad de poder entender eso. Lo único que buscan es un lugar donde le den la comida y donde le den, en cierta manera, una formación. O sea, pensando desde ese punto de vista, Francisco, yo creo que es muy difícil. Y lo peor del caso es que también están, en cierta manera, conectados con ciertos grupos que no les permiten hacer realmente su labor. O sea, están vinculados con grupos organizados y hay como una suerte de un tango nefasto entre los efectivos de seguridad y estos grupos. Pero la otra pregunta que se quedó pendiente también y me gustaría profundizar, no puntualmente sobre lo que había planteado en el bloque anterior, sino el vínculo entre política y crimen organizado. O sea, eso me parece que también es una cuestión interesante a poder tirar una luz, como dijo nuestro invitado en el bloque anterior, Francisco. Yo quiero plantear ahora al doctor Juan Martens el caso del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Lo otro estamos de alguna manera importando en el sentido de que la organización en realidad es del Brasil, o por lo menos se le atribuye al Brasil, ¿verdad? Por más que dentro del grupo ya se identifique también a varios paraguayos, me estoy refiriendo al PSC y al Comando Vermelho. Pero en el caso particular del autodenominado EPP, es una marca nacional. ¿Cuánto se ha avanzado para combatir a esta organización, doctor? Y realmente ahí siempre las noticias y las informaciones son negativas. O sea, la decisión que tomó Horacio Cartes de militarizar el norte no ha contribuido a la desarticulación, ni mucho menos ha llevado seguridad a los menonitas, a los ganaderos, a los granjeros de vastos territorios, principalmente de Tacuantí, Horqueta, Azoteú, Santa Rosa de la Guaraú, inclusive, o sea, que hoy siguen pagando al EPP su impuesto revolucionario para que puedan coexistir en esa zona. Y el nivel de frustración de entrevistados con quienes he hablado personalmente o miembros del equipo de investigación han hablado es de que hoy tenemos que pagarle
al EPP y también tenemos que pagarle a la FTC. Yo creo que la ineficacia de la fuerza de tarea conjunta ha llevado que caiga por su propio peso, pero con un gasto inmenso, con 5 años perdidos nuevamente, en vez de avanzar en políticas estratégicas de intervención, hemos militarizado y no ha dado esta solución. O sea, Edelio sigue desaparecido, el señor Urbieta sigue desaparecido, no sabemos si están vivos o están muertos. O sea, esto es un indicador del fracaso de estas políticas militarizadas en esta zona y gente vinculada al Ejército del Pueblo Paraguayo activando tranquilamente en esa porción del territorio que prácticamente está en manos de ellos, Francisco. A modo de resumen, porque me quedan 5 minutos de programación, ¿cómo ves la parte operativa del organismo de seguridad, en este caso particular la Policía Nacional, y por el otro lado el trabajo de inteligencia? Tenemos excelentes profesionales, conozco excelentes profesionales, tanto en la parte operativa, tanto en la parte de la inteligencia, capacitados en América, en Europa, en Asia, que lastimosamente no encuentran aún una institución con una política de seguridad fortalecida y capaz de darle el rumbo necesario para actuar. O sea, policías nacionales, miembros de las fuerzas de inteligencia o de la parte operativa, frustrados en ocasiones, quienes nosotros podemos trabajar estos datos muchas veces porque nos brindan informaciones, porque obtenemos informaciones y vemos la cantidad de estrategias muchas veces frustradas porque no hay una decisión política oportuna o apropiada. Entonces, ese es un problema, necesitamos reformular esta política de seguridad y necesitamos darle dinamismo y necesitamos entender que el problema de la seguridad y principalmente del crimen organizado es una cuestión transnacional. Debemos interactuar de manera cotidiana con Brasil, aunque no nos guste, con Argentina y con Bolivia, porque formamos parte de este eje estratégico en donde se asientan los negocios de estos grupos criminales y por tanto, incluso para ellos mismos, es una cuestión de soberanía nacional. Y lo que hoy se ve básicamente es que actuamos por impulso de estos países, o porque nos dan información en Brasil o porque nos dan información en Argentina, es lo que nosotros desplegamos los operativos. Y eso no debe ser, o sea, debemos nosotros generar nuestra propia información y a partir de ellos realizar los distintos operativos. Y hay personas, hombres y mujeres en la Policía Nacional que están absolutamente capacitadas. ¿Qué relación se puede establecer entre el crimen organizado y la comercialización de las drogas prohibidas? Y es que forma parte del crimen organizado. O sea, como les decía hace rato, el crimen organizado puede tener como objetivo pasar cigarrillo. Esto que preguntaba también Juan Pablo, ¿no? Puede tener como objetivo el tráfico de seres humanos, puede tener como objetivo el tráfico de combustible. O sea, puede tener cualquier tipo de sustancia o prohibida u otro tipo que finalmente les genera mucha renta y por tanto mueven una logística, mueven una estructura paralela al Estado y con unos códigos súper precisos y draconianos que se castigan con la muerte cualquier desliz que se tenga en esa estructura. En ese caso particular y como un desafío que tiene el Estado paraguayo de combatir, este tipo de organizaciones, estuve mirando algunos datos que tienen que ver con la producción de la marihuana en los departamentos del norte del país. Hablamos de San Pedro, hablamos de Concepción, hablamos incluso también del otro sector, Amambay, digamos, ¿no? A ver, me asustan los números, doctor Juan Martens. Es decir, la producción que tenemos, si comparamos los últimos 5 años, la producción casi, no sé, se quintuplicó, digamos, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué pasa con los organismos de seguridad que tienen que hacer este tipo de control? Y si tomamos cantidad de drogas incautadas o cantidad de drogas producidas, hectáreas, otra vez vemos que hay un fracaso porque no hay un avance antes que un retroceso. O sea, esto es un problema, pero también podemos mirarle por el otro lado. ¿Qué pasa si descriminalizamos la marihuana? ¿Qué pasaría? O
sea, es un buen nicho de negocio. De hecho, Lasca, hoy una empresa privada, produce y gana dinero con la marihuana medicinal. O sea, podríamos incluso convertir en un nicho de negocio, exportar este tipo de producto o derivados del producto bajo control estatal, porque evidentemente con la represión no hemos podido, no estamos pudiendo, y estamos generando pérdidas, estamos generando pérdida de soberanía, y esto es contraproducente para el ejercicio de derechos ciudadanos y por sobre todo para el ejercicio de libertades y de sentirnos seguros en nuestro país. Bueno, lastimosamente se me fue el tiempo. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este análisis, doctor Juan Martens. Cuando gusten. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos también a los panelistas. Gracias, Eduardo, Karina, Juan Pablo. Una brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Crimen organizado en Paraguay ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompañó el profesor doctor Juan Martens, investigador criminólogo. Nos planteó una serie de cuestiones nuestro invitado, diciéndonos que el tema de la delincuencia organizada es bastante compleja y es una cuestión que afecta a todos los niveles socioeconómicos. Muchas veces creemos que el tema del crimen organizado solamente es una cuestión del que deben ocuparse los ciudadanos que están en la frontera, porque las noticias están vinculadas con actos que se atribuyen a organizaciones que realizan los actos delictivos en los territorios fronterizos de nuestro país. Por eso permanentemente, Pedro Juan Caballero como ciudad fronteriza o Ciudad del Este son noticias en lo que hace el tema del crimen organizado. Sin embargo, ya han llegado organizaciones criminales hasta nuestro país. Se habla justamente del PCC, se habla del Comando Vermelho, que se han instalado en Asunción y que han perpetrado, varios hechos delictivos que se le atribuye a estas dos organizaciones. Pero no solamente tenemos el frente de esas dos organizaciones, enfatizo, sino también dentro del contexto del crimen organizado se encuentra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que por cierto no se han tenido los resultados esperados respecto de la conformación de aquella fuerza de tarea conjunta que se instaló en las zonas críticas que se considera básicamente zona de influencia del EPP. Siguen precisamente las personas secuestradas por este grupo, no se tienen noticias y es el momento probablemente de evaluar entre inversión que hace el Estado por mantener a policía y militares en esas zonas respecto de los resultados. Reitero, inversión, resultado. Y por otro lado, como nos decía también nuestro invitado, generalmente se tiene que tener una mayor coordinación desde el Estado paraguayo para poder afrontar los desafíos del crimen organizado. Nos decía el doctor Juan Martens, hasta ahora todas las informaciones de inteligencia en los que intervino el Estado, en el caso del PCC y en el caso del Comando Vermelho, más bien fueron informaciones que fueron proveídas o por el Brasil o por la Argentina. No es una cuestión menor el tema justamente del crimen organizado. Esperamos que las nuevas autoridades tomen con la seriedad y la responsabilidad que implica el tema de la seguridad ciudadana. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.